Doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en coordinación con la Universidad Anáhuac. Fue directora de Asuntos Políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal y trabajó como coordinadora de asesores del Subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Durante los últimos 20 años, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, iniciando en el año 2000 como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario. Su excelente desempeño la llevó a ser propuesta por el presidente de la República como magistrada de los Tribunales Agrarios en 2004, cargo en el que fue designada de forma unánime por el Senado de la República. En 2009, el jefe de gobierno del Distrito Federal la designó magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo ratificado de forma unánime por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En enero de 2012, el Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la eligió presidenta del Tribunal de la Sala Superior y su Junta de Gobierno. Y durante su administración, el tribunal vivió una de las más grandes transformaciones de su historia. En 2016, fue nombrada por sus pares de las 32 entidades federativas presidenta de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. En febrero de 2018, es nombrada vicepresidenta del Consejo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Y en marzo del mismo año fue electa como secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y distinguida con la presea Mujeres por la Igualdad 2018. Finalmente, en febrero de 2019, su entrega y liderazgo la llevaron a ser propuesta por el presidente de la República y ratificada por el Senado como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndose en la ministra número 12 en la historia del máximo tribunal constitucional del país. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Primeramente, pues agradezco las palabras del notario Eduardo Segovia acerca de esta muy bonita presentación, al moderador Alfonso Rojas, y agradezco la presentación y el video de mi querida amiga, la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Doctora Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, ahora en representación el maestro Oscar Guerra Ford. Me da gusto saludarlos. También al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación. También saludo con afecto a Aldrin Martín Briceño Conrado, coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como a mi amigo el magistrado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, que a pesar de venir en carretera ha tenido la posibilidad de conectarse. Gracias, magistrado. También agradezco la presencia del doctor Alfonso Rojas Vega, director general de Gestión e Información y Estudios del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Distinguidas magistradas, magistrados, mis amigos que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como los magistrados de la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, que mucho extraño. Me da gusto saludarlos a todos ustedes. Sé que están de diferentes estados de la República, de Baja California Sur, de Campeche, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Chihuahua, Coahuila, Durango, del Estado de México, de Guerrero, de Guanajuato, de Hidalgo, de Morelos, de Nayarit, de Nuevo León, de Oaxaca, de Puebla, Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, de Yucatán y de Zacatecas. Me da mucho gusto saludarlos siempre.
verlos y sobre todo verlos con salud y verlos muy bien. También saludo a los miembros de la Asociación Latinoamericana de Archivos que hoy nos acompañan, a los integrantes a los comisionados del Instituto de Información del Estado de México, a todos los servidores públicos, a todo el auditorio que esta tarde se da cita para este encuentro iberoamericano del Foro Iberoamericano de Archivos, una condición necesaria para la transparencia. Agradezco de manera muy cumplida a mi amiga, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mirna Araceli García Morón, distinguida e inquieta jurista, además de muy querida amiga, su invitación a participar en este Foro Iberoamericano de Archivos, una condición necesaria para la transparencia de la justicia, que convocan el Tribunal y el Instituto de Transparencia del Estado de México, con el auspicio de la Asociación Latinoamericana de Archivos, y la regulación del expediente electrónico, nuevos retos para la justicia. Un tema sin duda innovador, un tema diferente, un tema que mucho nos debe interesar, sobre todo lo que vamos a estar platicando. Este tema de interés y de la mayor vanguardia, ahora que debido a las consecuencias de esta terrible pandemia que nos azota, nos hemos visto en la necesidad de acelerar el paso a la ruta de una justicia digital. En todos los tribunales lo estamos viviendo, en que la integración del expediente electrónico se encuentra en una de sus bases fundamentales, esta digitalización de los expedientes. Y mi plática se orientará en relación con la normativa que rige en la Corte, haciendo algunos apuntamientos generales en razón de la amplitud y el carácter particularmente específico que tienen. A lo largo de la historia de la humanidad, conocemos la importancia y necesidad de preservar aquellos documentos u objetos que nos respaldan la memoria de los pueblos como un verdadero legado en las próximas generaciones. Imaginemos la memoria de nuestra familia, la memoria de nuestro país, la memoria del mundo, la memoria histórica. Con ella es importante conocer qué pasó, cómo pasó, en qué condiciones y quiénes estaban. Por ello resulta necesario la preservación, la difusión, la ampliación del patrimonio documental de México, pues ello contribuye a fortalecer la memoria histórica y la identidad nacional. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? Pues no se podría explicar si no tendríamos, si preservaríamos ese archivo de nuestra familia, de nuestro México, de nuestra historia y del mundo. Y en ese sentido, se expidió la Ley General de Archivos que fue publicada apenas en junio del 2018. El 15 de junio del 2018, imagínense ustedes, apenas hace poco tiempo, y fue como resultado de la reforma a la Constitución del 7 de febrero de 2014 en materia de acceso a la información pública, que mandataba al Poder Legislativo a expedir la ley para la organización y administración homogénea de archivos. Para el poder reformador de la Constitución, uno de los pilares de la agenda democrática fue que el país contara con una legislación de gestión documental, que a su vez garantizara el derecho de acceso a la información y transparencia y rendición de cuentas. Y entre 2014, que se da la reforma constitucional, hasta 2018, distintas instancias del Estado mexicano llevaron a cabo foros de consulta, coloquios, mesas, congresos, que seguramente muchos de los que están aquí habrán participado en todos ellos, para tomar notas sobre opiniones y propuestas de los expertos, de archivistas, sobre los que saben de rendición de cuentas, de transparencia gubernamental, en fin, del público en general, con la finalidad de generar la regulación adecuada en materia de archivos. En estas labores legislativas se concluyó que era necesaria la creación de un sistema de gestión documental que permitiera a todos los ciudadanos tener un mayor y mejor acercamiento a la memoria de nuestro país, pues el patrimonio documental de la nación es el indicador que mide el acceso a la información y la rendición de cuentas, lo cual no es posible lograr si no se cuenta con archivos actualizados, organizados, modernos, completos. Ahora bien, la Ley General de Archivos, esta de apenas 2018, establece las bases generales para la organización, la conservación, la administración y la preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, ya sea cualquiera de los tres poderes, legislativo, ejecutivo o judicial,
así como organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, entre otros, que ejerzan o hayan ejercido o reciban recursos públicos o que realicen actos de autoridad. Todos estamos obligados. Entre los objetivos de la ley encontramos, entre otros, la promoción de métodos y técnicas archivísticas que contribuyan al desarrollo de los sistemas de archivos, la regulación en la organización y funcionamiento de estos, el uso y difusión de los acervos de los entes públicos con los que cuenten, la promoción y el uso de tecnologías de la información para una mejor administración de los archivos y la promoción del patrimonio documental de la nación, incluyendo el ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria. Ahora bien, en cuanto a la gestión documental y la administración de archivos, esta ley detalla con precisión en su primer apartado lo que debemos entender como documentos públicos, la forma en que el Estado mexicano garantiza y queda obligada a su organización, a su conservación, a su preservación con la finalidad de observar el derecho a la verdad y el acceso a la información. En este punto me parece relevante destacar que la Ley General impone a los sujetos obligados a contar con instrumentos de control y consulta archivísticos con al menos los siguientes rubros: un cuadro general de clasificación archivística, un catálogo a disposición documental e inventarios documentales. Por otro lado, la ley establece un procedimiento de entrega y recepción de archivos, obligando a las personas que los tengan bajo su custodia a señalar si los documentos tienen algún posible valor histórico. Una de las partes más relevantes que a mi parecer contiene esta ley es la creación de archivos históricos con la finalidad de preservar y conservar documentos históricos, los cuales constituyen fuentes de acceso público y que no podrán clasificarse bajo la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública en aquellos casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Recuerdo ahora que en algún expediente cuando estaba en los tribunales agrarios había documentos virreinales, documentos de dotaciones de tierras, documentos verdaderamente con un gran valor histórico, firmados por expresidentes, en fin, documentos importantísimos que tratábamos de conservar de una manera impecable. Asimismo, todos estos archivos tienen la responsabilidad de adoptar medidas que fomenten la preservación y difusión de los documentos con la finalidad de desarrollar programas de difusión, acercar al público en general a la información sobre los documentos que están bajo resguardo, sobre todo de los entes obligados. Luego encontramos, en otro apartado de la ley, establece los procesos de gestión para preservar esos documentos y esa documentación, ya sea física o electrónica, mandatando a los sujetos obligados a adoptar todas las medidas de organización técnica y tecnológica para recuperar, preservar todos los documentos en archivos electrónicos. Este se encuentra integrado por disposición de ley por los documentos de archivo considerados como monumentos históricos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, además de los documentos contenidos en declaratorias de patrimonio documental de la Nación emitidas por el Ejecutivo Federal. Ahora bien, con el objeto de cumplir con los mandatos constitucionales que vinculan a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a promover y garantizar el acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, y tomando en cuenta la necesidad y la relevancia de reconocer el carácter público de la información que consta en los expedientes que se integran con motivo del desarrollo de los juicios de la competencia de todos los tribunales del Estado mexicano, resulta de esencial relevancia una breve reflexión sobre la evolución del juicio en línea y su vinculación con la novedosa regulación que, al sentar las bases para una mejor organización de los archivos, dará lugar a una mayor eficacia del derecho de acceso a la información pública. En principio, cabe recordar que conforme el artículo primero, en relación con la fracción 61 del artículo cuarto de la Ley General de Archivos, es aplicable la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión del Poder Judicial de la Federación y por ende de la Suprema Corte. En esta dirección me permitiré referir los principales antecedentes de la implementación del uso de herramientas electrónicas que hoy permiten
a partir del expediente electrónico, hablar de una justicia constitucional en línea. Posteriormente me referiré cómo el alto tribunal se ha sentado las bases para cumplir con lo previsto en la Ley General de Archivos, atendiendo a su trascendencia sobre la organización, administración y conservación de los expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte, incluyendo las particularidades de los formados electrónicamente. Principales antecedentes sobre el expediente electrónico en la Corte. Recordaremos que la nueva Ley de Amparo, reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor en 2013, estableció ya las bases del juicio de amparo electrónico, el cual se sustenta en la conformación de un expediente electrónico en torno al cual las partes y el Tribunal Constitucional del Estado mexicano pueden actuar en vía electrónica sin necesidad de la presencia física en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Este nuevo marco jurídico para la integración de los expedientes electrónicos a través de herramientas informáticas, siendo de resaltar que la evolución en la generación, organización y conservación electrónica de los documentos jurisdiccionales en todo momento ha tomado en cuenta la relevancia de su versión impresa, lo que por constituir un formato tradicional de las actuaciones judiciales, todavía resulta necesario generar, administrar y preservar para permitir a los justiciables que no cuentan con los recursos necesarios acceder a su consulta. En este contexto normativo fue indudable la necesidad de desarrollar una nueva regulación que tomara en cuenta las particularidades de los expedientes judiciales, tanto en su versión impresa como en su versión electrónica, no solo para agilizar el acceso a la justicia, sino también para modernizar y eficientar el manejo del importante acervo documental judicial. A efectos se emitieron una serie de acuerdos relativos a la FIRE, la firma electrónica, a fin de regular las bases para la creación y otorgamiento de esta firma. Luego, en noviembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la declaratoria del 6 de noviembre del 2014 sobre la fecha a partir de la cual la Corte y las partes tendrán acceso a expedientes electrónicos, podrán promover por vía electrónica y solicitarán la recepción de notificaciones por esta vía. Más tarde se expidió el instructivo para las bases de integración del expediente impreso y electrónico, así como el cuaderno auxiliar de los asuntos de la competencia de la Corte. Luego, en diciembre del 2015, se publicó en el Diario Oficial un acuerdo importante que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal. Y finalmente, ya en el contexto de la pandemia, en mayo de este año, se publicó el Acuerdo número 8/2020 del 21 de mayo del 2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la integración del expediente impreso y electrónico en controversia constitucional y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución, notificación por vía electrónica de los expedientes respectivos. También el Consejo de la Judicatura Federal hizo lo propio para los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Dicha normativa resulta de especial relevancia tomando en consideración dos aspectos que se destacaron en el propio acuerdo general. El primero, que deriva de la emisión del contexto de la pandemia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, y el segundo, que deriva de la necesidad de adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio esencial de impartición de justicia y control constitucional a cargo de la Corte, y por el otro, acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia como a otras que en el futuro pudieran suscitarse a través del uso de estas tecnologías de información y herramientas jurídicas ya existentes, y entre otras la FIREL. Además, resulta de relevancia histórica, considerando que por primera vez se reguló la integración y el trámite electrónico de las acciones y controversias constitucionales. También se publicó el Acuerdo 9/2020, el 26 de mayo, del Pleno de la Corte, en el que regula también la integración de estos expedientes
electrónicos de la competencia del alto tribunal, salvo en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como el uso electrónico de la Suprema Corte para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica de estos expedientes. En tal virtud, en estos acuerdos se sentaron las bases para el uso de tecnologías de la información en el trámite y resolución de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, salvo de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad reguladas en el diverso Acuerdo 9-2020, mediante el uso de la firma FIREL y la integración del expediente electrónico, a fin de que, por un lado, las partes puedan promover, recibir, notificarse, consultar expedientes, imponer recursos, celebrar audiencias y comparecencias a distancia. Como resultado de la aplicación de la normativa que me he referido, cabe señalar que desde diciembre del 2014 a la fecha se han integrado más de 90,000 expedientes electrónicos y solo este año se han realizado más de 155,000 consultas de las constancias que obran en ellos. Ahora bien, las medidas adoptadas por la Corte en relación con lo previsto en la Ley General de Archivos, como lo precisé al inicio de la charla, lo dispuesto en la Ley General de Archivos es aplicable a los expedientes judiciales que tiene bajo resguardo la Corte. Ante ello, es conveniente reflexionar sobre los términos en que este alto tribunal ha cumplido con lo establecido en el ordenamiento. Es importante destacar que desde el año 2013, la Suprema Corte cumple con la obligación relativa a la conservación de archivos electrónicos, tomando en consideración que la normativa relativa se estableció que todos los asuntos que se integran en los órganos jurisdiccionales deberán cumplir con las reglas de archivo, conservación y depuración. Por otra parte, con motivo de la publicación en junio del 2018 de la Ley General de Archivos, el 15 de junio del 2019 se publicó en el referido medio de difusión oficial, el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 8-2019 del Pleno de la Corte relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo del alto tribunal, con el objeto de atender la necesidad de contar con una regulación especializada de los archivos judiciales con criterios y políticas claras que permitan preservar las decisiones trascendentales de los órganos jurisdiccionales e incluso una correcta gestión en el desarrollo y aplicación de los procesos archivísticos, así como facilitar el acceso a su contenido y evitar su ocultamiento y mal manejo. En ese acuerdo general se precisó la necesidad de su emisión para atender las particularidades del trámite e integración de los expedientes de los asuntos de la competencia de la Corte, incluso de los que obran en sus archivos central e histórico. En este acuerdo, además de establecer las bases para la mejor organización, conservación, administración y preservación de estos expedientes, por primera ocasión en la historia, se establecieron las bases para la baja de los que carezcan de valor documental. En suma, en dicho acuerdo general se precisan los criterios para la organización, administración, conservación, valoración y baja documental de los expedientes y documentos judiciales, tanto impresos como electrónicos, generados por los órganos jurisdiccionales que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como aquellos que se encuentran bajo su resguardo de conformidad con la legislación en ese momento. Así, la mayoría de las disposiciones tienen como finalidad dar cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Archivos. En términos muy generales, esta normativa en apego a la referida ley prevé, primero, que los órganos competentes en materia de organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales impresos y electrónicos. Segundo, la obligación de contar con instrumentos de control y de consulta archivísticos. Tercero, la gestión y conservación de los expedientes judiciales en sus versiones impresa y electrónica. Cuarto, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte atendimos dos criterios para determinar qué asuntos son de conservación permanente. Primero, eminentemente jurídico relativo al tipo de asunto o sentido de la resolución emitido por el tribunal, y en segundo, atendiendo a los diversos factores que revelan la trascendencia documental, como son la relevancia social, política, económica, nacional o local, tanto de las partes y la materia en conflicto de las constancias que consten en los expedientes,
Comento estos dos criterios de la Corte porque me parece importante que en cada uno de los tribunales se establezcan todas las políticas apegadas a esta Ley General de Archivos, en donde se determine qué expedientes deben proceder a su destrucción y qué expedientes deben conservarse y cuáles son los criterios para determinar unos y otros. Así también durante el año 2020, aún con las complejidades que se han presentado gracias a la digitalización de expedientes realizada durante finales del siglo XIX y principios del actual, el Centro de Documentación y Análisis ha prevalorado cerca de 50,000 expedientes correspondientes a la serie de amparo generados entre 1969 y 1976, y de estos la Secretaría General de Acuerdos ha concluido la valoración de más de 25,000 expedientes, lo que se sustenta en los respectivos dictámenes individualizados que se elaboran para cada expediente, para determinar en cada uno de los expedientes si tienen ese valor histórico o esas características para su preservación, cada uno de ellos. Imagínense nada más que en todo el Poder Judicial Federal se tramitan anualmente más de 1 millón de asuntos que tendrán que definitivamente llevar un dictamen para ver si son de preservarse o de destruirse. La normatividad que vengo refiriéndome también atiende a las obligaciones en materia de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y administración de archivos. No es nada más tomar una caja, meter los expedientes y guardarlos. No, hay toda una normativa en materia de infraestructura y equipamiento de esta gestión documental. La obligación de mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden original en que fueron producidos y de integrar los documentos en expedientes. La preservación de expedientes judiciales con datos sensibles y la publicidad de sentencias y proveídos dictados en el trámite de los asuntos de la competencia de la Corte. En este punto quiero destacar que con motivo de la reforma a la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 13 de agosto de este año, es obligación de los poderes judiciales, tanto federal como locales, poner a disposición del público y actualizar la información relacionada con las versiones públicas de todas las sentencias emitidas, obligación que al menos en el ámbito federal la Suprema Corte cumple desde el año 2005 de conformidad con lo previsto en el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental expedida desde 2004. Cabe señalar que incluso la Corte difunde en medios electrónicos de consulta pública todas las sentencias que dicta. Ahora bien, los expedientes bajo resguardo del Archivo Central de la Corte, del Poder Judicial Federal. Un aspecto que considero de particular interés comentar es el relativo al importante acervo que conserva la Corte en su archivo central. Actualmente resguarda 1,081,992 expedientes y documentos judiciales, que esto equivale a 10 kilómetros lineales, de los cuales se encuentran digitalizados más de 954,000 expedientes. Imagínense nada más la cantidad de expedientes que por su relevancia histórica o bien por la relevancia y trascendencia de criterios conserva la Corte en el Archivo Central. ¿Qué expediente es el más antiguo que tenemos? Si se pueden ustedes imaginar cuál de ellos, el más antiguo, resguardado en el Archivo Central, data de 1613 y corresponde a la sección Real Audiencia, Serie Liquidación, relativo a la liquidación, revisión y ajuste de cuentas de los años 1732, 1733 y 1734, presentados por doña Juana Antonia de Arguiz y don Manuel de Parieder, albaceas testamentarios de don Martín de Valencia y Zabalza, pertenecientes al arrendamiento del ingenio nombrado como Santa Bárbara, alias Calderón, de la jurisdicción de Cuautla de Amilpas, por el ingenio de San Pedro Mártir, alias Casasano. Ese es el expediente más antiguo que tenemos resguardado, de 1613. Ahora, tenemos expedientes que participan en la memoria del mundo. ¿Y qué expedientes son? Son expedientes de carácter internacional. Tenemos 31 expedientes.
los expedientes judiciales que corresponden a juicios de amparo tramitados ante juzgados federales mexicanos de los años de 1869 a 1935. Son testimonios del nacimiento de una institución jurídica incorporada en los sistemas constitucionales de protección de derechos de diversos países del mundo, dando origen a la inclusión del derecho a un recurso judicial efectivo previsto en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo hacer efectivo lo que ya señala la Declaración Universal de Derechos Humanos? Los derechos protegidos por este juicio, de orígenes remotos españoles, pero de franca hechura en el siglo XIX mexicano, abarcan la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad y la vida de las personas nacionales y extranjeras. Durante el proceso de gestación, deliberación y aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se evaluaron diversas propuestas respecto a la noción de este recurso efectivo. La tradición anglosajona del habeas corpus pareció demasiado específica por centrarse en la integridad corporal. Predominó el planteamiento presentado por la delegación mexicana, al ser el amparo un juicio contra el abuso del poder en todas sus formas posibles. Imagínense nada más. Dicha iniciativa, calificada como novedosa, llenó un vacío en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El objeto de la postulación consistió en demostrar que 80 años antes de la redacción de una Carta Universal de Derechos, el amparo mexicano ya empezaba a erigirse como un recurso efectivo contra el abuso del poder y que gozó de la confianza social, inclusive en aquellas épocas autoritarias. Ahora bien, expedientes de carácter nacional. Tenemos 126 expedientes históricos. Aquí se encuentra con un conjunto de expedientes relativos a diversos e ilustrativos asuntos y procesos judiciales tramitados ante el máximo tribunal, preservados en su archivo histórico y que corresponden a uno de los periodos de transición más importantes en nuestra historia, el porfiriato hasta la posrevolución. Estoy hablando de 1898 a 1928, cuyo eje rector son la Constitución de 1857 y más adelante su reforma en 1917, por lo que sus resoluciones se pone de manifiesto tanto la compatibilidad o no de los actos de las autoridades en relación con los mandatos constitucionales, como el respeto de los derechos de las personas, signos todos ellos de la dinámica y evolución de la cultura jurídica mexicana, sin duda de las mejores del mundo. A través de este acervo, es posible complementar el estudio de la historia de nuestro país, acercarse a los personajes que pusieron en marcha estas acciones y que en su momento impactaron en diversos ámbitos en la vida. Entre ellos puede citarse a los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, Filomeno Mata, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Aquiles Cerdán. Ahora bien, también tenemos expedientes de carácter regional. 2. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió la responsabilidad de México por graves violaciones a los derechos humanos del caso Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada que seguramente ustedes recordarán. Para dar cumplimiento en los expedientes varios 489-2010 y 912-2010, la Corte Mexicana reconoció la sentencia y estableció acciones concretas para que su Poder Judicial Federal actuara. La Corte Interamericana, en la etapa de supervisión y cumplimiento de sentencias, valoró la determinación de la Corte Mexicana como de gran trascendencia para la consolidación de los derechos humanos de la región y lo señaló como un precedente y referente en el caso Hellman contra Uruguay, en el cual expresó que la resolución mexicana es un ejemplo de cumplimiento de las sentencias interamericanas. Es decir, por normativa nacional e internacional y cumplimiento no paramos. Los expedientes resultan relevantes socialmente porque han influido en la cultura de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, pues no solo han llevado al cambio estructural en la forma de impartir justicia en un país, en la región latinoamericana, sino que motivan la investigación, el reforzamiento entre la cooperación interestatal, con el fin de tener un impacto directo en el desarrollo humano basado en el respeto e igualdad de las personas que conforman los distintos pueblos. Ahora bien, tenemos también en estos archivos el fondo incorporado llamado Ignacio L. Vallarta. Está integrado por 3,043 expedientes organizados en registros analíticos que comprenden 141 fichas y 9 imágenes de los años
de 1776 a 1944, el cual se encuentra dividido en 6 partes que van desde documentos biográficos, los primeros años de su vida, amistades, sus estudios en jurisprudencia. El fondo cuenta con documentos privados entre los que destacan las cartas que le hacía Ignacio Le Vallarta a sus amigos, cartas de negocios, correspondencia con Benito Juárez, Porfirio Díaz, con Sebastián Lerdo de Tejada, con Santos de Gollado, así como comunicaciones personales con su esposa, con hijos, con sus hermanos. Además pueden encontrarse algunos de sus documentos como servidor público, como candidato a la presidencia de la República. Entre estos destacan documentos relacionados con su tarea como legislador, como gobernador del estado de Jalisco, como ministro de Gobernación y como ministro de Relaciones Exteriores. Sus renuncias a dichos cargos, muy importantes, y su labor como miembro del Congreso Constituyente de 1856 y 1857. Todo esto una gran labor que ya no les platico más qué contiene ni qué le decía en sus cartas personales a su familia o en las cartas políticas para que tengan ustedes también la inquietud de conocer nuestro archivo histórico. Tenemos también una colección del Porfiriato Central de la Corte. Se encuentra la compilación de los expedientes correspondientes al periodo de 1898 a 1928, en el que se transita por el Porfiriato, la Revolución y los primeros años posteriores a ese movimiento social, los cuales coinciden con la administración de justicia en las épocas cuarta y quinta, esta en sus primeros 11 años. El material que conforma la colección 1898, 1914, 1917, 1928 ha sido digitalizado integralmente, por lo que se destaca la posibilidad de visualizar cada documento, tanto de las promociones de las partes y autoridades como de las actuaciones judiciales dictadas al efecto para la resolución de los casos. Por ello, constituye una auténtica versión facsimilar de los expedientes en su versión electrónica que se puede consultar. Es una delicia ver inclusive el lenguaje que se ocupa. Muy interesante, ¿no les parece? Ese acervo documental que da cuenta de la historia de nuestro país, de su lenguaje, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus preceptos jurídicos, a través de todo este quehacer jurisdiccional en el Poder Judicial de la Federación. Expedientes no solo de la relevancia nacional, sino con proyección para la memoria del mundo, de la región, síntesis de la historia, de la cultura de nuestro país. Pues bien, luego de este que me parece un relevante recuento de lo que obra bajo resguardo del Archivo Central de la Corte, y retomando el tema de esta conferencia, me queda por apuntar los retos en materia de regulación del expediente electrónico, que en mi concepto veo 5 retos fundamentales. 1, la sistematización y digitalización de los expedientes, que recordará aquí en mi amigo Jesús Sanlén que se hizo en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México la digitalización de los expedientes con las que se contenía, para que después de su destrucción nos quede por lo menos ese archivo digital que da fe de lo que hemos realizado. Pero evidentemente para ello se requieren recursos suficientes que hay que solicitar también a los congresos de los estados, al Congreso Federal o de los estados, oportunidad ahora que como estamos en los procesos de aprobación, pudiera darse. Es fundamental la digitalización de los expedientes. El segundo, fomentar entre los justiciables la promoción electrónica de los juicios, así como la consulta de los expedientes electrónicos con el objeto de disminuir en el corto plazo la necesidad de continuar generando expedientes impresos que justamente tienen muchos problemas, entre otros, como destacaba hace un momento el director general del archivo, el peso que tienen sobre las infraestructuras y los edificios de nuestros tribunales. El tercero de los retos es desarrollar las funcionalidades electrónicas que agilicen la integración y trámites a distancia del juicio en línea. El cuarto, desarrollar la tecnología que permita garantizar la conservación y consulta de los expedientes electrónicos, considerando la evolución acelerada de los programas informáticos y de las herramientas electrónicas relacionadas con estas actividades. Nos habremos dado cuenta ahora en pandemia que cuando ya estamos aprendiendo a usar una herramienta, una plataforma digital o un programa, pues resulta que hay otro ya mejor. O cuando ya estamos entendiéndole al teléfono celular cómo se hacen todas estas aplicaciones, pues ya se dio la versión siguiente o el número siguiente del teléfono celular. El quinto de los retos,
Impulsar el conocimiento y análisis de la información contenida en los expedientes judiciales, aprovechando las ventajas que brinda su generación y conservación en formatos electrónicos. Tenemos todo un reto, tenemos todo un tema enfrente que debemos empezar a trabajar para poder cumplir con la función que nos mandata la Ley General y las leyes estatales. Por cierto, apenas hace 12 días se aprobó ya y se publicó la Ley de Archivos de la Ciudad de México, que se suma junto con otras más que tenemos en los diferentes estados a este cumplimiento de la Ley General de Archivos. Y finalmente, no me queda más que felicitarles por este Foro Iberoamericano de Archivos, un tema obligado. Felicitar a sus organizadores por esta iniciativa de formar parte de nuestra transparencia, que como servidores públicos debe regir nuestra función, y que finalmente la transparencia y el acceso a los archivos en nuestro país forma parte de nuestra democracia como sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. No sé si nuestro relator, el licenciado Eduardo Segovia, quisiera hacer alguna puntualización, algunas conclusiones para concluir con la conferencia. Con mucho gusto. Primero, enhorabuena, señora ministra, por su ponencia. Como lo dije desde un principio, su experiencia en diferentes ámbitos hace mucho más rica su exposición y legitima el contenido de la misma. Usted inició siendo presidente en el Distrito Federal del Tribunal Contencioso este tema digital y todas sus aportaciones enriquecen la experiencia y conocimiento de quienes la escuchamos. Si usted me permite brevemente, diría que esta ley llegó para revolucionar el andamiaje de la estructura archivística en México. Es importante y es trascendente en la organización y conservación y preservación de los archivos, como un elemento esencial para el ejercicio del derecho al acceso a la información, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Y permítame agregar, me parece que es un puntal de la profesionalización, no solamente a los servidores públicos adscritos al Poder Judicial, sino adicionalmente al resto de los poderes y órdenes de gobierno, porque esto involucra una capacitación, un adiestramiento y un conocimiento no solamente de las leyes y las normas, sino de las obligaciones que tiene cada entidad gubernamental respecto de sus funciones y atribuciones. Esta ley y esta ponencia que ha hecho usted acerca del expediente electrónico implica una serie de reglas y disposiciones novedosas necesarias para la gestión documental electrónica y que en estos tiempos de pandemia y ante las necesidades de la sociedad, me parece que contribuyen a mejorar los niveles no solamente de acceso a la justicia, sino les favorecen las economías de las familias y de las personas al facilitarles a través de las tecnologías de información y comunicaciones el acceso a la justicia. Sin duda alguna, el Poder Judicial se convierte en un ejemplo no solamente para sus pares a nivel estatal, sino también para demostrar al resto de las administraciones que cuando hay voluntad, hay orden, hay organización, se puede llegar a estos objetivos. Y creo que el mayor atributo de todo lo que han logrado es el saber la ciudadanía, justiciable o no, usuaria de los servicios judiciales, el que el Poder Judicial y muchos poderes de los estados están trabajando en esta. El otro tema es que los objetivos es sentar las bases para el desarrollo e implementación de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos, inclusive el de los documentos en papel. Eso me parece un gran aporte. En su presentación usted acaba de decir algo muy importante, reconocer que no todas las entidades gubernamentales y poderes están con la capacidad de tecnologías de información y comunicaciones y reconocen el valor de los documentos en papel. En este sentido, me parece que la ciudadanía es la que gana, es la que se verá beneficiada y da las bases para la asignación de acceso, seguridad, almacenamiento y uso y trazabilidad de documentos con todas las normas que usted acaba de escribir del Poder Judicial Federal
robustece el principio de regular y estandarizar en todos los obligados, no solamente del Poder Judicial, en el mejorar esos gobiernos digitales y que los procesos administrativos sean congruentes con esta demanda de la ciudadanía de mejores servicios en calidad, en oportunidad y en pertinencia. Me parece que los juzgados y tribunales impartidores de justicia que utilizan hoy los medios técnicos y electrónicos informáticos para la optimización de sus funciones sustantivas son una realidad y son un patrimonio importante para la sociedad y para sus ciudadanos. La posibilidad que los documentos electrónicos emitidos gocen de validez y eficacia en esa calidad que tienen de documentos originales y tener la posibilidad de garantizar la autenticidad e integralidad de los mismos, que lo ha logrado la Corte. Me parece que hoy, con todos estos avances tecnológicos, el tema de la asignación de recursos públicos es importante, el tema de la profesionalización de los servidores públicos y de los servicios civiles de carrera es un tema que sin duda se tiene que retomar todos los días. Me parece que la tecnología democratiza, igual a todos, facilita el acceso. Y me parece que la gran noticia es que la institucionalidad se convierte en un atributo fundamental de las gestiones públicas, sin importar de los órdenes de gobierno y de los poderes. De mi parte, ante magistradas, expertas, expertos en esta materia, sería mi modesta contribución a tan importante conversación y ponencia, señora ministra. A mi amiga Amirna, gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes. Les deseo todo el éxito a este foro y me parece que, insisto, el Poder Judicial Federal y los impartidores de justicia tienen un aporte importante al resto de las instituciones. Hay que aprenderles, hay que sumarnos a su esfuerzo. Y enhorabuena para los ciudadanos, enhorabuena para los justiciables y felicidades a todos. De mi parte es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.